ARG y de gira mundial se unieron para ubicarte en el mapa. En esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre las elecciones de Estados Unidos. Desde cómo funciona su complejo sistema electoral hasta los grandes temas que dividen al país. Con las elecciones del 5 de noviembre cada vez más cerca, hoy te contaremos quiénes son los candidatos, sus perfiles y qué temas están en el centro del debate. Migración, economía, políticas sociales, aborto, armas y mucho más. Capítulo 4. ¿Qué se está discutiendo en esta campaña de cara a las elecciones del 5 de noviembre del 2024? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Ubicate en el Mapa. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Marco? La pregunta de hoy es, ¿qué se está discutiendo en esta campaña de cara a las elecciones del 5 de noviembre de 2024? Se están discutiendo muchas cosas en Estados Unidos. Se están discutiendo muchas cosas y cuando todo parece indicar que los candidatos de esta elección iban a ser los mismos que la del 2020, es decir, Donald Trump por los republicanos y Joe Biden por los demócratas, el escenario cambió. El 21 de julio de este año, Biden anunció que se bajaba de la candidatura y que apoyaba a su vicepresidenta y ahora candidata Kamala Harris. Pero paremos un poquito. Previo a eso, Biden participó del primer debate con sus 81 años, un Biden que no dejó muy satisfechos a los propios demócratas ni a sus bases y que luego del debate con Trump, que le decía Sleepy Biden, se generó todo un revuelo que decantó en el cambio de Biden por la candidatura de Kamala Harris. Así es, la candidatura de Kamala Harris, que lo que intentó fue darle un aire fresco a los demócratas para tratar de atraer un voto más joven, migrante, que la figura de Biden parece que ya no atraía. Nos habla un poco de la crisis del Partido Demócrata, ¿no? Algo de lo que vamos a hablar un poco, y también de la crisis del Partido Republicano, porque en definitiva en principio teníamos dos candidaturas de Trump, que ya fue presidente de los Estados Unidos y que le ganó las elecciones a Hillary, como ya lo habíamos repasado. Y en este otro caso también todo un cimbronazo y varios movimientos dentro del Partido Demócrata y también entre quienes financian a estos partidos, porque había mucho malestar con la figura de Biden, que claramente se veía o se dejaba entrever que no iba a ganar las elecciones. Entonces, con la emergencia de Kamala, como que se redobló la apuesta y aparecieron nuevas esperanzas. Nuevas esperanzas, eso hizo que las convenciones nacionales terminaran aprobando sus candidaturas. Donald Trump nuevamente por los republicanos, casi octogenario, ¿sí? Y Kamala Harris por parte de los demócratas. Si te parece, podemos analizar un poquito más sus perfiles para ver quiénes son estos candidatos. Kamala Harris nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California. Busca convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América. Kamala Harris fue la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos cuando ganó las elecciones en dupla justamente con Joe Biden. Así es. Una particularidad es que tiene raíces asiáticas porque su madre es de la India y su padre es de origen jamaiquino, así que también tiene esa combinación de lo asiático y lo afrocaribeño, que bueno, parece como que debería seducir a cierto sector de la población norteamericana. Ella es abogada. Se recibió en la Universidad de Howard, que es una universidad dependiente de la Universidad de California, y trabajó como fiscal de la ciudad de San Francisco entre 2003 y 2010, cuando es electa como fiscal del estado de California, donde se hizo conocida por sus sanciones, si se quiere, de mano dura frente a delitos cometidos por cierto sector de la población. Hay una tensión ahí entre verla como una candidata progresista, pero a la vez levanta bastante este perfil que tiene más de mano dura, ¿no? Sí, podría ser una contradicción incluso, porque en su época como fiscal tuvo medidas de sanciones de mano dura, que si se quiere la hace parecerse un poquito más a los discursos de Trump sobre la seguridad, pero después cuando es electa senadora en 2017 apoya todas medidas de corte progresista, por la legalización del cannabis, por el control de armas, por la reforma del sistema de salud, entre otros temas de discusión de esa época. Toda esa trayectoria la llevó a ser seleccionada en el 2020 por parte del Partido Demócrata y por Joe Biden como la candidata a ser parte de la fórmula, lo que la convirtió efectivamente en la vicepresidenta de los Estados Unidos hasta hoy día. Hasta hoy día que, como decíamos,
fue electa por la Convención Nacional del Partido Demócrata para ser la candidata en esta campaña presidencial del 2024. ¿Qué sabemos del perfil de Donald Trump? Donald Trump, por su parte, nació en Queens, Nueva York, el 14 de junio, mismo día que el Che Guevara, pero del año 1946. Estudió economía en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Él arrancó como empresario, empezó trabajando en la empresa inmobiliaria de sus padres, Elizabeth Trump & Son, y después fundó su propia compañía, que es la Trump Organization, cuyo edificio emblema, si se quiere, es la Trump World Center, un rascacielos de 72 pisos en pleno corazón de Manhattan, Nueva York. Digamos que la Trump Tower puede ser como una expresión del éxito en la carrera de Donald Trump, que es un poco esta figura del empresario exitoso que se posiciona en la política como outsider, pero a la vez buscando fama todo el tiempo, porque hubo apariciones de él, por ejemplo, en la película Mi Pobre Angelito. Hubo apariciones en Mi Pobre Angelito, fue la cabeza de un reality show que se llamaba El Aprendiz, traducido al español, que era gente que quería trabajar en su compañía, entonces bueno, él los evaluaba y hacía toda una... Como un divulgador de su modelo de negocios para ser un norteamericano exitoso. Así es, y eso lo tomó como una plataforma para saltar a la fama, hacerse conocido, dar ese perfil de empresario exitoso y excéntrico, para después saltar a la política. En el año 2000, él era parte del Partido de la Reforma, quiso ser candidato a presidente para ese año. Bueno, no lo consiguió, pero finalmente en el 2015 se presentó como precandidato a presidente por el Partido Republicano. Generó todo un revuelo con declaraciones polémicas ligadas a los migrantes, ligada a China, a los mexicanos. Pero eso le valió tener cada vez mayor visibilidad y finalmente ganó las primarias y fue electo como candidato a presidente, elección que, como ya hemos visto en capítulos anteriores, termina ganando por el colegio electoral frente a Hillary Clinton. Recordemos que no es un dato menor que por ese entonces, en la contienda electoral y en la disputa entre Donald Trump y Hillary Clinton, fue poco esperado el triunfo de Donald Trump. Más bien fue una sorpresa, porque todo el mundo esperaba que fuera Hillary quien ganara, y al mismo tiempo este perfil tan de outsider, tan de sus discursos de enfrentamiento contra diferentes comunidades, contra los migrantes, generaba mucho rechazo y poca expectativa. No obstante eso, Donald Trump ganó las elecciones y fue presidente de los Estados Unidos hasta el 2020. Entre estos dos candidatos hubo un debate, pero ¿qué pasó ahí? En primer lugar, pensemos que fue el primer debate luego de que Kamala sea finalmente la candidata, y recordemos que en el debate anterior Biden había quedado muy mal parado, entonces la búsqueda de Kamala fue encarar ese debate intentando un poco empatar la situación de desventaja que se percibía en la que había quedado el Partido Demócrata y en particular su candidato hasta ese entonces, Biden. En particular, en el debate entre Kamala y Trump, justamente Kamala busca posicionarse tomando una leve distancia de Biden, aclarándole a Trump que ella no es Joe Biden, y a la vez queriendo enfrentarlo un poco en sus propios términos, ¿no? Con un poco más de agresividad y posicionándose un poco como expresión de las clases trabajadoras, como hija de trabajadores, que busca representar al norteamericano medio que le cuesta todos los días salir de su casa, sostener una vida. Pero a la vez se discutieron ciertos temas en este debate electoral. ¿De qué se discutió, Marco? Bueno, uno de los temas centrales fue la discusión sobre la economía. Si bien no hubo grandes anuncios ni grande presentación de planes económicos, lo que sí hicieron ambos candidatos fue expresar su intención de reducir impuestos. Pero vaya diferencia, Donald Trump lo hizo diciendo que iba a reducir impuestos para las grandes fortunas del país, y Kamala Harris lo hizo prometiéndoselo a las clases medias y trabajadoras de los Estados Unidos. Además, Kamala lo que hizo fue intentar despegarse de la gestión económica de Biden, que fue muy criticada obviamente por Trump. Entonces, en este intento de decir yo no soy Biden, lo que hizo fue desligarse un poco de su gestión en términos de economía. Un momento muy polémico en el debate electoral fue cuando se habló de la situación de los migrantes y las migrantes. Sí, fue lo que más se viralizó, ¿no? Cuando Trump habló de inmigrantes haitianos que comían gatos y perros, mascotas de la población, que después fue desmentido por los propios periodistas que estaban ahí coordinando el debate chequearon esa información o recuperaron un poco un comunicado, creo que del alcalde. Pero como sea, es un poco uno de los ejes centrales del discurso trumpista, que tiene una fuerte carga de xenofobia y de considerar que el foco de todos los problemas que hoy tienen los ciudadanos y ciudadanas norteamericanas tiene que ver con una situación social y una crisis muy profunda a nivel social y cultural.
Lo que se espera en caso de que gane Trump es tener una política mucho más drástica con los migrantes que la que llevó el gobierno de Biden, apostando a deportaciones masivas, a vetarle la entrada a inmigrantes de ciertos países, a tratar de reforzar la seguridad en la zona de frontera, colaborar con países como México o con Panamá para el caso del tapón del Darién, así tratar de evitar uno de los grandes males que según Trump aquejan a Estados Unidos, que son las miles o millones de inmigrantes que llegan al país. Y ante una mirada de cierto relajamiento en torno a esas medidas por parte de los demócratas. Asimismo, otro de los temas que generó mucha polémica en el debate fue el tratamiento acerca del tema del aborto. Trump se defendió de aquellas acusaciones que indican que él querría abolirlo en caso de ser electo presidente y aclaró que el tema genera una división en la sociedad estadounidense y que además no es que está tan en contra del aborto, sino que ante determinados causales él estaría de acuerdo, como por ejemplo en casos de violación, en casos de relaciones incestuosas o en caso de que haya riesgo de vida contra la gestante. Pero generó bastantes divisiones y está en claro que la construcción de la figura de Trump en ese debate es como antiabortista y muy duro respecto de esas políticas. Y el último tema de relevancia y que se viralizó bastante, lo que se discutía ahí, fue el tema de las armas. Trump acusó a Kamala Harris de oponerse a la posesión de armas, a lo que Harris respondió diciendo que tanto ella como su candidato a vicepresidente, Tim Walz, eran poseedores de armas, lo cual generó un llamado de atención y era un dato que masivamente no se conocía. Pero que tampoco llama la atención en una población que está altamente armada, ¿no? Así es. En definitiva, se dio este primer debate entre los candidatos y se especula con que tal vez no va a existir un segundo debate y hasta acá llegaron los debates, sobre todo porque, al menos desde el lado de los republicanos, Trump no continuó sacando esa ventaja que se esperaba o no le generó los frutos que esperaba ese debate, así que veremos si vuelve a haber un debate o no, porque ya falta muy poco para el 5 de noviembre. Y una pregunta que surge de todo esto, hablamos de Trump, hablamos de Harris, es si hay otros candidatos o si es solamente una elección bipartidista. Quizá Amanda podríamos llamarlo a Cipri, que tiene más datos al respecto, para que nos cuente un poco. Cipri, con Amanda hablamos de Kamala Harris, hablamos de Donald Trump, pero nos preguntamos, ¿hay otros candidatos o es solamente una elección bipartidaria? Efectivamente, Marco, hay otros candidatos. En el primer capítulo hablábamos de un proceso electoral que dura más de un año, donde van decantando y se van descartando algunas de las candidaturas. Al día de hoy tenemos en total 7 candidatos que están peleando por llegar a la presidencia estadounidense. Los dos más importantes los mencionaban recién con Amanda, pero hay que decir que hay otros 5 candidatos también en competencia. De esos 5 podemos mencionar 3, si te parece, porque ¿por qué digo 3 y estoy discriminando a los otros? Bueno, porque son candidatos que compiten en algunos de los estados más importantes y algunos de esos son los estados pendulares como Georgia. Hay otros que compiten y tienen presencia en el estado de Florida. El primero que quiero mencionar en este listado es Cornel West. Él representa al Partido Socialista Democrático de América, es un profesor universitario, es un activista político que hace algunos años se destacó por ser un fuerte crítico a la gestión de Obama. Se presenta como un candidato independiente enfocándose en la equidad racial, en la justicia social y la reforma del sistema penitenciario. La segunda candidata que quiero destacar en este segmento es Jill Stein, candidata del Partido Verde. Ya se presentó representando a este partido en 2012 y también en las elecciones del año 2016. En ese año sacó 1,5 millones de votos y fue acusada por muchos demócratas de haberle robado, de haberle quitado algunos votos a Hillary Clinton. Ella se presenta con un programa que lo presentó como la Carta de Derechos Económicos, donde defiende el acceso a la vivienda, defiende la atención sanitaria, dice que hay que ir por vivienda para todos, acceso a la alimentación y también se presenta como una defensora de la lucha contra el cambio climático. Y por último, Marco, quería mencionar a Claudia de la Cruz. Ella es candidata del Partido para el Socialismo y la Liberación y tiene una campaña que está enfocada en la justicia económica, en la defensa de la atención médica universal y también en la defensa de los derechos laborales. Y también, y no por ser lo último, lo menos importante, es una fuerte crítica del accionar de Israel en la Franja de Gaza, critica el genocidio de una manera muy fuerte
y dice que Estados Unidos tiene que dejar de apoyar con armas y con discursos a Israel y su accionar en Medio Oriente. Y qué mejor que nos cuente ella misma cuál es su proyecto alternativo para Estados Unidos. La tenemos en exclusiva a Claudia de la Cruz para este capítulo de Ubicate en el Mapa. Tenemos que hablarle a la clase trabajadora, a la gente pobre. Y es algo que, de nuevo, ninguno de los dos sistemas le hablan o resuelven. Y creo que la alternativa de un tercer partido o de partidos independientes es una expansión a lo que es la democracia real, la democracia popular, que no es la democracia de los Estados Unidos. La democracia de los Estados Unidos es una democracia de la clase dominante. Es una democracia que solo responde a las necesidades de las grandes corporaciones, de los bancos, de los contratistas militares, pero no del pueblo. La discusión sobre el tema migratorio es de larga data en la política y la sociedad norteamericana. En el año 2004 se estrenó la película Un día sin mexicanos, dirigida y guionada por Sergio Arau y Yaceli Arismendi, ambos migrantes latinos que viven en Estados Unidos. En ella se muestra la desaparición repentina de todos los migrantes latinos en el estado de California. De un día para el otro, un montón de actividades económicas que eran motorizadas y hechas por trabajadores latinos quedaron sin su mano de obra. La película, que se presenta como una comedia, problematiza los discursos anti-inmigración que a principios del siglo XXI tenían cada vez más fuerza en la discusión pública. La particularidad es que pese a tener 20 años desde su estreno, la discusión por la política migratoria es uno de los ejes centrales del debate actual en la sociedad estadounidense, como lo muestran los temas de campaña de este año 2024. A lo largo de este capítulo hemos visto el perfil de Donald Trump, el perfil de Kamala Harris y hemos hablado sobre los temas que han debatido entre sí. Pero también, Marco, recorrimos la biografía de algunos otros candidatos que no son tan conocidos, aunque hay que decir que tienen muy pocas probabilidades de acceder al poder en Estados Unidos por no tener el financiamiento que tiene el Partido Republicano y el Demócrata y por no tener presencia en todos los estados del país. Que justamente nos habla de una crisis del bipartidismo en Estados Unidos, ¿no? Que también erosiona un poco la democracia. Y para ustedes, ¿qué otros temas de relevancia no se están discutiendo hoy en la campaña electoral en los Estados Unidos? Esperamos que nos dejen sus comentarios y hasta la próxima. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Esta fue una producción conjunta de ARG Medios, de Gira Mundial y Comuna Audiovisual.